La Atlántida. Para muchos un vasto imperio marítimo, cuya influencia fue tan grande que su cultura y legado todavía perviven en nuestro mundo actual. Las teorías sobre su localización y descripción son innumerables. Arqueológicamente se interpreta que la Atlántida estaba situada en algún lugar del Mediterráneo occidental. Creo que el corazón de la Atlántida estaba en Costa Rica. La Atlántida existe solo en las mentes de ciertos escritores y pensadores. La Antártida estuvo en un punto de una zona templada y ahí es donde estaba la Atlántida. ¿Es la Atlántida un mito o como la antigua Troya una civilización perdida que espera ser descubierta? Un hombre cree tener la respuesta y para él se encuentra en Sudamérica. Bienvenidos a la Atlántida. Atlántida en los Andes. Es la famosa y fabulosa ciudad perdida más buscada de la historia. Mito o fantasía, realidad o ficción. Durante casi 3 milenios las historias de la Atlántida han fascinado a la humanidad. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón, considerado el mayor pensador de su tiempo, escribió la historia de un legendario continente perdido. Los orígenes exactos de la leyenda de la Atlántida son oscuros. Al parecer, Platón conoció la historia a través de Sócrates y de un poeta llamado Solón, a quien se la transmitió un sacerdote egipcio. En el Timeo y el Critias, los 2 diálogos que dedicó a la Atlántida, Platón nos dejó una descripción amplia y detallada de la Tierra en sí. Sus elocuentes palabras sirven de mapa para exploradores intrépidos. La isla de la Atlántida estaba en el océano, frente a las columnas de Hércules, y era mayor que Libia y Asia juntas. Cerca del mar, pero a la altura del centro de toda la isla, había una gran llanura rectangular plana. Estaba rodeada por montañas y situada muy por encima del nivel del mar. Tenía volcanes y era propensa a terremotos e inundaciones. Las montañas cobijaban oro, plata, cobre, estaño y una aleación natural de cobre y oro llamada oricalco. La llanura tenía una red de canales grandes y pequeños, además de fuentes naturales de agua fría y caliente. La tierra era fértil y sus cosechas abundantes. En la llanura había una ciudad rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua. La ciudad estaba cercada por un muro de piedra roja, blanca y negra. ¿Podría la correcta interpretación de estos elementos desvelar el misterio de la Atlántida? Platón describe la Atlántida como una isla situada a la salida del estrecho de Gibraltar, o de las columnas de Hércules como lo llamaban los griegos. Era una isla mayor que Libia y Asia juntas. Debido a la idea predominante de cómo era el mundo en el siglo IV a.C., resulta difícil comprender exactamente qué quería decir Platón con Libia y Asia juntas. Probablemente, por lo que sabemos hoy, podríamos decir que Libia es más o menos el equivalente al norte de África, mientras que Asia sería la actual Turquía y Oriente Medio. Desde la perspectiva griega de Platón, la Atlántida habría estado en el Océano Atlántico. Por eso la mayoría de las expediciones de búsqueda del continente perdido se han centrado en el fondo del océano. Pero Jim Allen, cartógrafo y antiguo intérprete del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas Británicas, ha examinado los escritos platónicos con una perspectiva nueva y ha descubierto lo que él cree la esencia geográfica de la leyenda platónica. Según Platón, había un continente que existía en el lado opuesto, en oposición al estrecho de Gibraltar. Y puesto que no hay otro continente perdido o de otro tipo en ese espacio, ese continente tiene que ser el continente que llamamos Sudamérica.
Combinando la tecnología de los satélites con el conocimiento de los antiguos sistemas de medida, Allen cree haber corroborado casi todas las descripciones físicas que Platón dio de la Atlántida. Está convencido de que ha encontrado la legendaria civilización entre las cumbres de los Andes, oculta en una vasta llanura llamada el Altiplano. Hace 20 años, viendo una imagen de satélite, descubrí lo que para mí se parecía mucho a los restos del amplio canal del que hablaba Platón. El amplio canal que Allen describe divide en dos la llanura del altiplano en esta imagen de satélite. En su punto más ancho alcanza casi los 180 metros de orilla a orilla, una coincidencia casi exacta con la descripción platónica. Platón decía que el canal era tan ancho que nadie creería que habría sido hecho por el hombre. Y así es, resulta muy difícil creer que fue hecho por personas, que no es algo natural. La simetría casi perfecta del lugar convenció a Jim de que el canal había sido hecho por la mano del hombre. Esta fue la primera de las numerosas pistas que le llevarían a creer que había encontrado el legendario imperio platónico. Platón decía que la Atlántida era un continente. En el centro del continente, junto al mar, a la altura del centro, había una llanura rectangular plana. Esa llanura estaba elevada sobre el nivel del océano. Esta imagen de satélite muestra la ubicación del altiplano en relación al continente sudamericano y al océano Pacífico. Parece encajar con las descripciones platónicas. Con más de 165 kilómetros de ancho y casi 480 de largo, el altiplano es de hecho la mayor llanura rectangular plana del mundo. Y es fundamental en la investigación de Allen. La capital de la antigua Atlántida estaba localizada en una gran llanura rectangular. La ciudad estaba conectada con el mar por un canal, construido por los reyes de la ciudad. La ciudad en sí constaba de una montaña central y de anillos concéntricos de tierra y agua. Platón cuenta que fuera de los límites de la ciudad, los atlantes utilizaban unas sofisticadas técnicas de regadío. Alrededor del borde de esta llanura rectangular había un enorme canal. De este canal principal partían canales más pequeños y acequias de riego que recorrían la llanura. Los antiguos habitantes de la Atlántida controlaban el caudal del agua para utilizarlo en la agricultura. Platón dice que la tierra era muy fértil y daba 2 cosechas al año, y que en el continente había todo tipo de frutas y de cosas para comer. No hay más que echar un vistazo a los pequeños mercados locales. El pueblo que vivió aquí creó nuevas tendencias alimenticias. Las patatas. Hay casi 350 tipos diferentes de patata y unos 250 tipos de maíz. Un gran porcentaje de los productos alimenticios mundiales proceden de Sudamérica. Patata, tomate, chocolate y muchas otras cosas proceden de allí. Sin embargo, algunos expertos discrepan con la teoría de Jim Allen de que la Atlántida estaba en Sudamérica. El altiplano ha sido un medio inhóspito y duro durante los últimos 15 millones de años. No hay una conexión con un boyante pueblo agrícola como el que Platón describe para la civilización de la Atlántida en este lugar. Simplemente es físicamente imposible establecerla. El altiplano boliviano ha sido y todavía es una tierra rica en minerales. Las profundidades de este terreno montañoso ocultan una aleación llamada oricalco, que el propio Platón describió. En sus diálogos sobre la Atlántida, Platón escribió que el valor del oricalco solo era inferior al del oro. La conformación mineralógica de Bolivia es muy compleja. Se encuentran las aleaciones más inverosímiles que hay, que no hay en otro lado. Pero cuando ya se entra a la profundidad, se encuentran aleaciones muy